Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Supongo que la mayoría de personas que están empezando a programar en Python han escuchado hablar de la librería Pandas, debido a que esta es una de las herramientas más expresivas y flexibles que facilitan la manipulación, el análisis de datos, además de tener un gran número de aplicaciones en el análisis estadístico, el machine learning, las finanzas, entre otras aplicaciones. Si no has escuchado hablar de ella, no te preocupes. Acá en poco tiempo te convertirás en todo un experto y la dominarás en un 100%, empezando desde lo más básico y lo más sencillo. Lo interesante de Pandas es que nos permite manejar los datos como si estuviéramos manejando una hoja Excel, pero con muchas otras ventajas, de las cuales se deriva la capacidad para manejar grandes bases de datos y realizar cálculos matemáticos y estadísticos complejos y avanzados. Por si esto no fuera suficiente, Pandas integra muchas librerías más utilizadas para construir gráficos avanzados, realizar modelos de aprendizaje automático o, en otras palabras, realizar modelos de machine learning. En videos anteriores les expliqué cómo se instalaba y cuál era el funcionamiento básico de Jupyter Notebook. Si aún no sabes manejar Python y no has instalado Jupyter Notebook, te dejo un link en la descripción o en pantalla podrás ver el enlace para realizar el procedimiento. Bien amigos, dicho esto, vamos a proceder a instalar el Pandas. Para ello vamos a abrir el Anaconda Prompt, como lo hemos visto en otros tutoriales, y vamos a escribir pip install pandas y le vamos a dar enter. En este momento se empieza a instalar la librería Pandas dentro de nuestro paquete de Python. Una vez instalada, en este caso pues ya la tengo instalada, vamos a ir directamente a Jupyter Notebook. Para ello vamos a abrir nuevamente la Anaconda Prompt y vamos a escribir Jupyter Notebook. Inmediatamente se nos desplegará en el navegador que tengamos instalado por defecto en nuestro computador el Jupyter Notebook. Seguido de esto, y como vimos en algún otro video, vamos a elegir la carpeta en donde queremos abrir nuestro notebook. En nuestro caso lo vamos a hacer en el escritorio. Vamos a ir a la pestaña New y le vamos a dar a Python 3. Se nos desplegará en una nueva pestaña un nuevo libro en donde vamos a realizar las siguientes tareas. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre al fichero. Entonces le voy a colocar Pandas ejercicio 1. Seguido de ello, lo que voy a hacer es importar directamente la librería. Para ello vamos a esta celda y le vamos a escribir import pandas as pd. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy importando la librería directamente a mi notebook. Entonces le estoy diciendo import de importar pandas as como pd. Muy bien, y ahora te preguntarás por qué pd. pd es la forma en como comúnmente la comunidad de Pandas llama a esta librería. Es decir, que a partir de las letras P y D podemos llamar la librería Pandas en cualquier otra celda en donde queramos programar código. Bien, seguido esto vamos a crear nuestro primer data frame. Pero, ¿y qué es un data frame? Aquellos que están familiarizados con R o con Excel saben que el marco de datos se puede almacenar en cuadrículas rectangulares que pueden visualizarse fácilmente. Cada marco de datos está compuesto por filas y columnas. En Pandas, cada fila tiene asociado un índice, al igual que cada columna, que bien puede ser un número o también puede ser un carácter. Para entender esto, mejor veamos un ejemplo. En este marco de datos quiero almacenar la información de los pasajeros que se subieron al Titanic. Para ello voy a asignarle a cada una de las filas los datos de cada pasajero. Mientras que en las columnas voy a describir su nombre, edad, sexo y peso. Al subirse cada uno de los pasajeros les voy a pedir los datos descritos, los cuales voy a almacenar en la tabla. Y ahora te preguntarás, ¿y cuáles son los índices? Los índices son los números que por defecto Pandas asocia a cada una de las filas. En este caso Pandas asociará el número 0 al pasajero 1, el número
1 al pasajero 2 y así sucesivamente. Esto quiere decir que Pandas inicia el índice desde 0. Esto es muy importante. También nosotros podemos ver que tenemos asociado un índice en las columnas, también empezando a contar desde 0, 1, 2 y 3 hasta la columna que tenga nuestro data frame. Muy bien amigos, pues ahora volviendo a nuestro ejemplo, preguntarás ¿y cómo puedo cargar mis datos del data frame anterior dentro de mi código de Python? Para ello vas a ingresar en la celda y vas a escribir df, es decir que a la variable f le vamos a asignar, vamos a escribir pd. Este pd es la forma en como nosotros estamos llamando nuestra librería. Data frame y vamos a escribir la siguiente estructura. Esta estructura es una estructura tipo diccionario, que voy a borrar un paréntesis que se va de más. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ingresar nuestros datos de la tabla anterior con una estructura de tipo diccionario que no es más que una lista de Python. Si aún no sabes y no conoces qué es un diccionario, no te preocupes, más adelante lo vamos a ver. Para correr la celda le vamos a escribir Shift Enter, como lo vimos en un video anterior, o vamos a ir directamente a la opción de Run. Para ver nuestros datos que ya han sido almacenados en memoria, vamos a escribir en la celda abajo directamente df Shift Enter. Observamos que los datos ya han sido cargados en memoria y nos los está mostrando directamente en pantalla. Como lo mencioné anteriormente, podemos ver que Python por defecto le ha asignado un índice a cada una de las filas. Algo muy importante y que vuelvo a recordar es que Python inicia a colocar los índices desde el número 0, tanto en las filas como en las columnas. En este caso las columnas también tienen su índice asignado, sin embargo lo que nos muestra únicamente son los títulos. Algo muy importante y que también es un concepto de Pandas es la selección de nuestras columnas. Si nosotros quisiéramos seleccionar una columna, tenemos que hacer un filtrado por etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos, por ejemplo, filtrar la columna peso directamente en nuestro data frame, vamos a escribir la siguiente estructura y la etiqueta de nuestra columna, que es peso. Para ello vamos a correr y nos vamos a dar cuenta que hemos filtrado directamente nuestros datos de la columna en lo que se llama un data series o data series en inglés. Pero ¿qué es un data series? Como lo mencioné anteriormente, un data series no es más que la selección de una columna de nuestro data frame, es decir que cada una de las columnas de nuestro data frame anterior es un data series. En nuestro caso yo lo que hice fue filtrar la columna número 3, recuerden que empieza 0, 1, 2 y 3, la columna número 3 la filtré y esto se convirtió directamente en un data series. En este caso nos está arrojando el nombre o la etiqueta, que en este caso es peso, y el tipo de variables que tengo dentro de esta columna. En este caso todos los tipos de variables son flotantes, es decir, números con decimales. Otra de las funciones de Pandas es encontrar las características de nuestra columna, como por ejemplo el máximo de alguna de las columnas anteriores. Para encontrar el máximo vamos a escribir df y vamos a filtrar por la etiqueta. En este caso vamos a filtrar nuevamente peso y vamos a escribir punto max y unos paréntesis al final. Corremos y nos damos cuenta que nos va a aparecer el máximo de los datos almacenados en la columna. Si miramos, anteriormente teníamos los siguientes datos y el dato máximo era 70.5. Otra de las funciones es el mínimo. Si quisiéramos calcular el mínimo, vamos a escribir una estructura similar a la anterior, pero en vez de max vamos a escribir min. Corremos y vamos a ver que obtenemos el valor mínimo de la columna en estudio. En el caso en el que estuviéramos interesados en encontrar las estadísticas básicas de los datos numéricos de mi tabla, podemos utilizar la función describe. La función describe se utiliza de la siguiente manera. Vamos a escribir df, que es el nombre de nuestro data frame, y vamos a escribir describe. Nuevamente paréntesis al final y corremos. Con esta función podemos ver que el método nos proporciona una descripción general y rápida de los datos numéricos de nuestro data frame.
Como las columnas edad y peso son datos numéricos, nos realiza una descripción estadística de cada uno de los datos, en donde se incluye count, que es el número de datos, min, la media, la desviación estándar, el mínimo, el percentil 25, 50 y 75 y el máximo. Como las otras columnas como sexo y nombre no son numéricas, no se incluyen dentro de este resumen. Otra de las funciones que podemos encontrar en Pandas para explorar nuestro data frame es la función info. En ella podemos obtener la información técnica de nuestro data frame. Para ello vamos a escribir en pantalla df.info, shift enter, y nos damos cuenta que se despliega la siguiente información, la cual vamos a describir a continuación. Podemos ver en la primera fila la clase de objeto que tengo, que en este caso es un Pandas Data Frame. En la segunda fila se describe el número total de entidades o filas y en nuestro caso son 5, numeradas de 0 a 4. En la tercera fila se describe el número total de columnas, que en nuestro caso es 4. Posteriormente se presenta un resumen de los datos almacenados en cada columna, en donde se ve la información del número de columna, el nombre, el número de valores no nulos y el tipo de datos. Sin embargo, te preguntarás, ¿qué es un valor no nulo? Te voy a dar un ejemplo. Si en el caso de nuestro data frame tuviéramos una celda sin información, Pandas la tomaría como un valor vacío o nulo y le asignaría un valor de none, como lo puedes ver en la tabla. Sin embargo, en nuestro caso no existe ningún valor nulo, por lo tanto la tabla.info nos arroja que tenemos 5 valores no nulos en cada una de las columnas. Después podemos encontrar el tipo de datos que tenemos en cada una de las columnas, que en nuestro caso son de tipo object, que no son más que cadenas de caracteres. También tenemos los datos tipo integer o int64, que son datos de tipo entero como la edad, es decir, no tiene decimales, y datos de tipo float64 o flotantes, es decir, datos con decimales como lo es el peso. Finalmente podemos ver la RAM utilizada en memoria para almacenar la tabla. Bien amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides regalarme tu valioso like para apoyar mi contenido. Si tienes alguna duda, inquietud o tienes algún tema en específico que quieras aprender, no dudes en comentar este video o contactarme directamente por mi correo electrónico. Si quieres convertirte en un experto en Python, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de YouTube para que te notifique cuando suba un nuevo video de esta serie de videos de Pandas. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos en un siguiente video.